Con noticias importantes que tenemos para ustedes, y esto también es sumamente grave. Ecuador, miren ustedes, la avalancha de gente que se le suma a Aquiles Álvarez es increíble. Yo lo que estoy viendo realmente es que Aquiles, y saco como conclusión, va a ser el próximo presidente del Ecuador y les va a doler, te va a doler. Ahí como una estaca que se te clava con espinas. Te va a doler. Pero este hombre tiene ese liderazgo innato. Y eso que le han querido destruir la imagen desde el gobierno. La autocrítica de Aquiles Álvarez es un llamado a dejar el sectarismo y ampliar la base para volver a gobernar. Tiene tanta franqueza. Es un discurso cargado de franqueza el que dio y que resuena como un necesario examen de conciencia. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desgranó las claves de la reciente derrota electoral a su movimiento político. Ante un grupo de participantes, perdónenme si me trabo, pero es que realmente no había visto yo, créanme, no había visto yo desde la época de Rafael alguien que tenga tanta acogida y que niños, adultos, ancianos lo salgan a saludar. Y ese es el miedo que tiene el facho ante un grupo de simpatizantes en un ambiente de cercanía comunitaria. Álvarez ofreció un diagnóstico sin concesiones sobre por qué perdieron el poder frente a rivales que, según la percepción de su sector, eran manifiestamente inferiores. Su mensaje central fue una advertencia directa contra la autocomplacencia y el sectarismo, señalando que la estrategia de mirar hacia el pasado y confiar únicamente en el núcleo de seguidores más leales les costó la presidencia y los ha debilitado. Nos confiamos, admitió, asumiendo y resumiendo en una frase el sentir de una campaña que se creyó ganadora antes de tiempo. Pero miremos lo que dijo Aquiles. El gran dilema. Yo no quiero puntualizar los errores de esta administración que hoy preside el señor que sabemos. No quiero tampoco hablar de la administración municipal. Quiero más bien resaltar de que estamos unidos. Como dijo Renzo, hay que asumir algo. El señor Arauz, candidato, se perdieron las elecciones por poquito. ¿Y sí saben qué significa por poquito? Porque nos confiamos, porque nos esperanzamos solo en el voto duro. Y cuando todo este sueño, inició con el expresidente Rafael Correa, sí saben cómo inició, ¿no? Sí saben. Alianza País. No solo encapsularnos en seguir colaborando con una polarización, porque en eso quieren que caigamos, en la pelea, en fortalecer la polarización que a ellos sí los hace fuertes. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un voto duro. ¿Saben cuál es el voto duro? Que hoy ya se les está haciendo blando, ¿no? Porque no los están representando bien. ¿Saben cuál es el voto duro de ellos? Facilito. Dejen que pase el avión. El voto duro de ellos es apelar al anticorreísmo. Nada más. Anticorreísmo y propaganda. ¿Saben cuál debería ser nuestro voto duro? Ampliar. Ser una gran alianza país, no por traer a la mesa el nombre de ese partido que fue histórico, que llevó al expresidente Correa a la presidencia de la República y que fue el mejor presidente de la historia del Ecuador y que lo reafirmamos siempre. Pero también tenemos que tener la madurez de entender que los tiempos pasan, de entender de que en el camino, sin querer, incluso sin darnos cuenta, nos aislamos y nos encerramos. Y también en ese aislamiento separamos algunos hermanos que no estaban de acuerdo con una que otra cosa del famoso correísmo. Hoy, señores, tenemos que ampliar, y no sé si la palabra ideal sea decir que tenemos que evangelizar con el respeto de nuestro Dios que amamos. ¿Por qué? Porque tenemos que meternos en el barrio, como dice Renzo. ¿Saben por qué? Porque la mentira
y la inversión en que nos mientan es multimillonaria. Entonces hay gente que no analiza, incluso sufriéndola. Hoy que llegaba le decía a unos amigos, chuta, qué lindo, después de aquí nos vamos a comer un rachis, que era aquí al frente. Ya no existe, pero hay 8 cartones. Hay 8 cartones de ese señor y ya cerró el negocio. ¿Qué les dice eso? Que no estamos llevando bien el mensaje tampoco, que nos confiamos en el famoso voto duro. Señores, ese voto duro, si no trabajamos, cada vez va a ser más chiquito. Así que tenemos que ampliar, abrirle la capacidad de análisis a la gente. Estamos jodidos. No hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay educación. Nos persiguen a los que sí trabajamos. Y yo trabajo como ustedes, yo soy clase obrera también. Yo sí he ido a comprar $1 de huevo y que me fíe en la cola, pues. Ustedes también. El que está nunca ha fiado nada, nunca ha ido ni a una tienda. Entonces no nos puede gobernar alguien al que no le duele lo que le pasa a nuestros hermanos ecuatorianos. No puede pasar, pero también es culpa nuestra. También es culpa nuestra. Así que a prepararnos, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque con la administración que están llevando no hay forma de sostenerse. No hay forma de sostenerse. No nos desgastemos en redes polarizando, sumándonos a la polarización. No nos desgastemos en las peleas. Preparémonos. Vamos a reconstruir ese tejido, no solo social, sino ese tejido de capacidad de análisis, que en su momento lo tuvimos, de analizar lo que realmente le falta al Ecuador. Esto no es de correísmos y anticorreísmos. Para ellos sí, pero para nosotros no. Esto es de tener pan en la mesa. Esto es de que el pueblo gobierne para el pueblo. Eso no significa que no nos preocupemos por los empresarios. Yo soy de la empresa privada. Me encanta generar, aunque me tienen ya cerrado 1 año los negocios, me encanta generar, producir, dar trabajo. Y me encanta... El análisis de Aquiles Álvarez profundizó en los errores estratégicos que llevaron a su movimiento a un aislamiento progresivo. Recordó los orígenes del proyecto político como Alianza País, una coalición amplia y diversa, y lo contrapuso con la realidad actual, donde el grupo se ha encapsulado perdiendo la capacidad de sumar a nuevos actores. Según el alcalde, esta dependencia exclusiva en el voto duro no solo fue insuficiente para ganar, sino que también provocó la exclusión de hermanos que, aunque compartían el fondo del proyecto, tenían matices o discrepancias. Este encierro ideológico, advirtió, es precisamente la trampa de sus adversarios que desean ya que la polarización les permita fortalecerse, apelando a un único y potente sentimiento, el anticorreísmo, y una constante propaganda sobre aquello. Frente a este panorama, la propuesta de Álvarez es muy clara. Es imperativo ampliar la base y reconstruir puentes. Su llamado es a tener la madurez para entender que los tiempos cambian y que la estrategia debe evolucionar. En lugar de desgastarse en peleas estériles en redes sociales que solo alimentan la polarización, instó a sus seguidores a prepararse y a meterse en el barrio para reconectar con la ciudadanía. Usó la metáfora poderosa de sugerir la necesidad de evangelizar con el proyecto, es decir, llevar el mensaje directamente a las personas, combatiendo con hechos la inversión multimillonaria en desinformación que asegura sus rivales han desplegado para distorsionar la realidad y ganar adeptos. ¡Qué bien! ¿Cómo coincidimos con eso? Aquiles. Las campañas ya vienen y ya recién el día, 3 meses antes de la campaña abren sus sedes, cuando deberían de estar allí. Y yo lo felicito a Aquiles Álvarez por lo que hace. Porque eso es ir con el pueblo, sumarse, ver sus necesidades. Para ilustrar el divorcio entre la propaganda política y la dura realidad económica, Álvarez compartió una anécdota elocuente. Un puesto de comida popular, Rachis, que recordaba en la zona había cerrado, mientras que en su lugar ahora se erigían 8 cartones de propaganda del actual gobierno. Con este ejemplo,
subrayó que mientras el oficialismo vende una imagen de éxito, los pequeños negocios quiebran y el ciudadano de a pie sufre. Afirmó que el país no puede ser gobernado por élites a las que no les duele lo que pasa a nuestros hermanos ecuatorianos. Por ello insistió en que el foco debe devolver a los problemas reales de la gente, la falta de salud, de trabajo, de seguridad y la educación. Porque la política, concluyó, no se trata de correísmo o anticorreísmo, sino de tener pan en la mesa. El gran dilema, yo no quiero puntualizar los errores de esta administración que hoy preside el señor que sabemos. No quiero tampoco hablar de la administración municipal. Quiero más bien resaltar de que estamos unidos. Como dijo Renzo, hay que asumir algo. El señor Arauz, candidato, se perdieron las elecciones por poquito. ¿Y sí saben qué significa por poquito? Porque nos confiamos, porque nos esperanzamos solo en el voto duro. Y cuando todo este sueño, inició con el expresidente Rafael Correa, sí saben cómo inició, ¿no? Sí saben. Alianza País. No solo encapsularnos en seguir colaborando con una polarización, porque en eso quieren que caigamos, en la pelea, en fortalecer la polarización que a ellos sí los hace fuertes. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un voto duro. ¿Saben cuál es el voto duro? Que hoy ya se les está haciendo blando, ¿no? Porque no los están representando bien. ¿Saben cuál es el voto duro de ellos? Facilito. Dejen que pase el avión. El voto duro de ellos es apelar al anticorreísmo. Nada más. Anticorreísmo y propaganda. ¿Saben cuál debería ser nuestro voto duro? Ampliar. Ser una gran alianza país, no por traer a la mesa el nombre de ese partido que fue histórico, que llevó al expresidente Correa a la presidencia de la República y que fue el mejor presidente de la historia del Ecuador y que lo reafirmamos siempre. Pero también tenemos que tener la madurez de entender que los tiempos pasan, de entender de que en el camino, sin querer, incluso sin darnos cuenta, nos aislamos y nos encerramos. Y también en ese aislamiento separamos algunos hermanos que no estaban de acuerdo con una que otra cosa del famoso correísmo. Hoy, señores, tenemos que ampliar, y no sé si la palabra ideal sea decir que tenemos que evangelizar con el respeto de nuestro Dios que amamos. ¿Por qué? Porque tenemos que meternos en el barrio, como dice Renzo. ¿Saben por qué? Porque la mentira y la inversión en que nos mientan es multimillonaria. Entonces hay gente que no analiza, incluso sufriéndola. Hoy que llegaba, le decía a unos amigos, chuta, qué lindo, después de aquí nos vamos a comer un rachis, que era aquí al frente. Ya no existe, pero hay 8 cartones. Hay 8 cartones de ese señor y ya cerró el negocio. ¿Qué les dice eso? Que no estamos llevando bien el mensaje tampoco, que nos confiamos en el famoso voto duro. Señores, ese voto duro, si no trabajamos, cada vez va a ser más chiquito. Así que tenemos que ampliar, abrirle la capacidad de análisis a la gente. Estamos jodidos. No hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay educación. Nos persiguen a los que sí trabajamos. Y yo trabajo como ustedes, yo soy clase obrera también. Yo sí he ido a comprar $1 de huevo y que me fíe en la cola, pues. Ustedes también. El que está nunca ha fiado nada, nunca ha ido ni a una tienda. Entonces no nos puede gobernar alguien al que no le duele lo que le pasa a nuestros hermanos ecuatorianos. No puede pasar, pero también es culpa nuestra. También es culpa nuestra. Así que a prepararnos, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque con la administración que están llevando no hay forma de sostenerse. No hay forma de sostenerse. No nos desgastemos en redes polarizando, sumándonos a la polarización. No nos desgastemos en las peleas. Preparémonos. Vamos a reconstruir ese tejido, no solo social, sino ese tejido de capacidad de análisis, que en su momento lo tuvimos, de analizar lo que realmente le falta al Ecuador. Esto no es de
correísmos y anticorreísmos. Para ellos sí, pero para nosotros no. Esto es de tener pan en la mesa. Esto es de que el pueblo gobierne para el pueblo. Eso no significa que no nos preocupemos por los empresarios. Yo soy de la empresa privada. Me encanta generar, aunque me tienen ya cerrado un año los negocios, me encanta generar, producir, dar trabajo. Y me encanta. En conclusión, el discurso de Aquiles Álvarez representa un punto de inflexión y una necesaria bocanada de aire fresco para un movimiento que ha basado su fuerza en la lealtad a su pasado. Su mensaje es en esencia un manifiesto por la madurez política, un reconocimiento de que ninguna base de apoyo, por más sólida que sea, es suficiente si no se tiene la humildad de crecer y adaptarse. Su llamado a abandonar la trinchera del sectarismo y salir a dialogar con la sociedad es una hoja de ruta para recuperar la relevancia y eventualmente el poder. La gran pregunta que queda en el aire es si sus palabras se convertirán en una nueva estrategia colectiva o quedarán como una reflexión solitaria de un líder que entendió, quizás antes que otros, que para volver a ganar, primero hay que saber por qué se perdió. Qué buena frase. Para volver a ganar, primero hay que saber por qué se perdió. Dale, Aquiles. Ahí estamos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.